El gobierno de la Ciudad de México manifestó su solidaridad con los familiares de Lesbi Berlín Rivera Osorio, víctima de feminicidio el 3 de mayo de 2017 y encontrada en una cabina telefónica ubicada en el Instituto de Ingeniería del Campus Central de la Universidad Nacional Autónoma de México. La jefa de gobierno lamentó el manejo que en ese entonces dieron las autoridades de la Procuraduría General de Justicia al caso. Debido a que el caso estuvo marcado por violaciones al debido proceso, retrasos y obstrucciones al acceso a la justicia y a la verdad, violación al derecho integral personal, vulneración de su derecho a la intimidad y a la vida privada y revictimización. Sheinbaum Pardo informó que mantiene contacto directo con la madre de Lesbi y acordó sostener diversas reuniones en próximos días. Además, anunció que convocará a otras víctimas y organizaciones que buscan erradicar la violencia de género. Asimismo, ante la inseguridad registrada en las inmediaciones de planteles escolares, reiteró que se fortalecen acciones como el programa Sendero Seguro para garantizar la seguridad de los estudiantes en su camino a la escuela, el desarme voluntario y un trabajo coordinado con las autoridades federales para combatir la venta ilegal de armas. Estamos con este programa que se llama Sí al Desarme, Sí a la Paz, que es el desarme voluntario, en donde llevamos ya casi 1,000 armas que se han entregado en la Ciudad de México. Es el 94% del programa a nivel nacional. Agregó que abrir mayores espacios a la educación, acceso al empleo, apertura de nuevas preparatorias y universidades para que los jóvenes tengan la oportunidad de trabajar, de estudiar y de tener acceso a la cultura son acciones complementarias para evitar que sean reclutados por grupos delictivos. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.